Muy buenas tardes, estamos nuevamente en una emisión de AFC Consultorio Jurídico más cerca de ustedes. Hoy vamos a tener un tema que es uno de los fuertes justamente de AFC, Abogados Estudio Jurídico, y que yo sé que genera muchos interrogantes, sobre todo pues ahorita en todos estos tiempos de reactivación económica, donde toda la gente, los empresarios, las personas que tienen su pequeña o mediana empresa, los que tienen su negocio, su tienda, su establecimiento de comercio, quieren reactivar su negocio, su economía, y creo que uno de los aspectos más importantes para el fortalecimiento empresarial es el tema de la propiedad intelectual, el tema de los intangibles. Hoy en el mundo moderno realmente es la propiedad intelectual y todo el universo comercial que generan los intangibles, esos bienes inmateriales, esos derechos inmateriales, pueden ser uno de los aspectos y son uno de los aspectos de mayor emprendimiento, de mayor fortalecimiento económico para las empresas, los que las pueden salvar, digamos, de la crisis económica en la que puedan estar y las que pueden justamente ampliarles mercados, ampliar su capital, ampliar su patrimonio. Entonces hoy vamos a hablar de la propiedad intelectual, pero sobre todo en unas figuras que yo sé que confunden mucho o que se confunden mucho, que son los nombres comerciales y las marcas, ¿sí? Entonces vamos a tener una disertación, en mi caso como expositor y como docente que soy, en la materia de propiedad intelectual, pero también para ello invité a uno de los abogados de AFC Estudio Jurídico, el doctor Jonathan Vargas, que trabaja y que atiende los asuntos empresariales y corporativos de AFC Abogados en un sector importante, por ejemplo, de la agricultura. Y usted como agricultor, usted como tendero y el ciudadano en común, ¿qué entiende por la propiedad intelectual? El ciudadano en común sabe diferenciar que si yo voy a la Cámara de Comercio y obtengo un registro mercantil, ¿qué derechos me confiere ese registro en Cámara de Comercio, ese registro mercantil? ¿Y qué derechos no comprende? Ese es uno de los objetivos bien importantes en esta emisión de AFC Consultorio Jurídico más cerca de ustedes. El término propiedad intelectual se refiere a la protección del producto del intelecto humano, sea en los campos científicos, literarios, artísticos o industriales. Esa protección concede a los creadores, autores e inventores un derecho temporal para excluir a los terceros de la apropiación de conocimiento por ellos generados. La protección de la propiedad intelectual es de tipo jurídica, sin embargo, las leyes que existen no se realizan sobre esta denominación conceptual, sino sobre dos campos muy bien diferenciados: el derecho de autor y la propiedad industrial. Los derechos de propiedad intelectual incluyen patentes, derechos de autor, derechos de diseño industrial, marcas comerciales, derecho de variedades vegetales, imagen comercial, indicaciones geográficas y en algunas jurisdicciones secretos comerciales. Entonces, como les decía, tenemos como invitado hoy al doctor Jonathan Andrés Vargas. Vamos a hacer una dinámica en esta sesión bien pedagógica de AFC Consultorio Jurídico de preguntas y respuestas. El doctor me va a formular preguntas en relación con estos temas de la propiedad intelectual y antes de ello yo les voy a hacer un marco general. Es bien importante entender que la propiedad intelectual es ese mundo, ¿sí?, que está enmarcado en dos tipologías de la propiedad intelectual. Los derechos de autor, uno, donde protegemos las obras artísticas, literarias, pictóricas, escultóricas, que se protegen a través de un régimen de esos autores, como el de los músicos, los escritores, las personas de las artes, pero que también hay otra tipología de bienes en la propiedad intelectual, que es la propiedad industrial. Dentro de la propiedad industrial está todo este universo, por ejemplo, tan importante de las patentes de invención, es decir, de los derechos que el sistema jurídico le atribuye
a las personas que inventan o a las empresas o a las personas jurídicas que trabajan en este sector de la invención para dar soluciones tecnológicas, industriales y solucionar esos problemas que genera la industria y esos saltos cuantitativos también en materia de la tecnología, pero también dentro de la propiedad industrial está un universo que es el de los signos distintivos. Dentro de los signos distintivos, que son aquellos nombres, denominaciones que generalmente utiliza el empresario o las empresas para diferenciarse ellos mismos, es decir, su empresa, o para diferenciar sus productos o servicios, viene un tema bien interesante que es el tema de los nombres comerciales y del derecho de marcas o las marcas como tal, ¿cierto? También pues valga la oportunidad de decir que dentro del tema de la propiedad industrial está algo que conocemos como las nuevas creaciones, dentro de las que están los diseños industriales, es decir, todas aquellas aplicaciones industriales que hacen que un producto yo lo pueda utilizar de mejor manera. Siempre coloco el ejemplo de labrelatas. En algún momento abríamos la lata con un cuchillo o con un martillo para que y esa era la forma de labrelatas, pero resulta que luego vino un sistema para aperturar esa lata sin tener que ir a esa forma tan rudimentaria. Eso es un diseño industrial, aquellas creaciones que permiten que podamos utilizar más fácil los productos, ¿sí? E incluso que permiten que estos productos tengan hasta una presentación más agradable. Entonces, vamos con la primera pregunta. Bienvenido, doctor Jonathan, acá, usted como abogado de AFC Estudio Jurídico, a este programa AFC Consultorio Jurídico. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias al doctor Alejandro Franco Castaño por la invitación y a la audiencia. Bueno, la primera pregunta es muy importante y es la siguiente. Como asesor jurídico de empresas aguacateras, agricultoras en aguacate, es muy importante que los empresarios sepan y la comunidad en general cuándo nace el derecho de la marca en Colombia. Bueno, esa pregunta nos lleva a hacer una precisión muy importante, ¿sí? Para poder llegar y decir cuándo nace el derecho a una marca, y es diferenciar las marcas de los nombres comerciales, ¿cierto? Entonces, digamos que existe una creencia general un poco producto del desconocimiento propio de lo que es la propiedad intelectual, y es que los nombres comerciales son lo mismo que una marca. Resulta que cuando usted tiene su establecimiento de comercio, y les voy a colocar un ejemplo bien caldense, bien del eje cafetero, ¿sí? Una empresa de arepas, ¿sí? No puedo decir el nombre de esa empresa, pero para el ejemplo, coloquémosle Arepas Paisas, ¿sí? Esta Arepas Paisas era el nombre del empresario y del establecimiento de comercio que el dueño de esta empresa, Arepas Paisas, llevó a la Cámara de Comercio, abrió su registro mercantil y colocó su fábrica para producir, fabricar y comercializar arepas. Este empresario tenía, ¿sí?, la mala convicción, o la convicción más bien errada, de que ese nombre comercial registrado en Cámara de Comercio de Arepas Paisas le servía para vender en el supermercado o en las tiendas su producto, que son las arepas paisas, o que eran las arepas paisas, ¿sí? Entonces ahí es donde está la diferencia y cómo nace el derecho sobre la marca, ¿sí? Entonces, lo primero es que el nombre Arepas Paisas es el nombre del empresario, pero para que ese empresario jurídicamente pueda hablar de que tiene una marca registrada con el nombre de Arepas Paisas, que es la que vende en el supermercado, resulta que ese derecho a la marca nace realizando un trámite y obteniendo el registro marcario, ¿sí?, de Arepas Paisas, realizando un trámite de solicitud de registro de marca y de posterior concesión del registro marcario ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Esto es un trámite más o menos sencillo, que requiere sí de unos conocimientos en derecho de marcas, de unos abogados, o incluso las cámaras de comercio también brindan asesoría
sobre el particular para que usted como empresario pues registre sus productos, obtenga el registro de marca y no le vaya a ocurrir lo que le ocurrió a este empresario que duró un número de años vendiendo arepas paisas creyendo que esa era la marca registrada porque la tenía en Cámara de Comercio y resulta que una persona pues de pronto de mala fe o muy viva, ¿sí? Fue a la Superintendencia de Industria y Comercio y obtuvo como empresario diferente el registro de arepas paisa, que es el ejemplo que les estoy colocando, como una marca registrada, ¿sí? A sabiendas o no de que había un empresario con 5 o 10 años de trayectoria dentro del mercado, pues comercializando a través de ese nombre, que no era marca porque no había surtido ese trámite de registro marcario. Entonces, esa es la primera enseñanza y creo que es el objetivo principal para usted como empresario, para usted como pequeño empresario o microempresario, y es que si usted comercializa productos dentro del mercado, vende productos dentro del mercado o servicios incluso, o fabrica productos, ¿sí? Y los está comercializando, los está vendiendo, por favor tramite el registro de esa marca y obtenga un registro marcario, que es muy diferente al registro mercantil de su establecimiento de comercio que se hace en la Cámara de Comercio y que tiene un propósito simplemente de publicidad, ¿sí? Seguidamente es muy importante, doctor Alejandro, que dejemos claro y es qué beneficios o qué derechos concede el registro de una marca. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, si yo quiero registrar la marca de aguacate, por ejemplo. Bueno, es bien importante. Hay una prohibición de registro marcario y es que no pueden ser registrados como marca aquellas denominaciones o nombres, ¿sí?, que describan las características o la naturaleza del producto que usted comercializa dentro del mercado. Es decir, no puede ser registrado como marca la palabra aguacate para vender aguacates, ¿sí?, o para comercializar aguacates dentro del mercado. Tiene que tenerse, y por eso hablamos de propiedad industrial e intelectual, de tener como un tema creativo, ¿sí?, para que ese empresario diga, la marca para mi producto con el que voy a comercializar aguacates o voy a comercializar café o voy a comercializar prendas de vestir va a ser esta y creo que va a pegar muy bien dentro del mercado. Listo, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la normatividad o la ley mejor que regula la propiedad intelectual en Colombia? Bien importante su pregunta. Resulta que Colombia pertenece a un proceso de integración económica regional que es la Comunidad Andina de Naciones. Uno de los objetivos de pertenecer a un proceso de integración económica regional como la Comunidad Andina de Naciones, que es sinónimo, por ejemplo, en el caso europeo, de la Unión Europea, ¿sí?, pues que es un proceso de integración de muchos países y muy fuertes como bloque económico, pero nosotros también pertenecemos y tenemos nuestro proceso de integración económica, que es la Comunidad Andina de Naciones. Desafortunadamente, solo se habla de la Comunidad Andina de Naciones cuando hay elecciones y van a elegir a los parlamentarios andinos, pero es importante que la población, la comunidad, nuestros televidentes conozcan que Colombia hace parte de este bloque de integración económica regional al que pertenece no solamente Colombia, sino Perú, Bolivia y Ecuador, 4 países. Hay otros países que no son integrantes plenos o miembros plenos, sino observadores y que participan de ciertos temas de la comunidad andina, ¿sí?, como Chile. Entonces, en este caso, tenemos una norma común que es el régimen legal y jurídico de propiedad intelectual, que es la decisión 486 del 2000 de propiedad industrial. Y tenemos un régimen, hablando un poquito de derechos de autor, que también es un régimen común dentro de este proceso, que es la Comunidad Andina de Naciones, que es la decisión 351 de 1993. Fíjese que entonces son normas que provienen de un organismo supranacional como la Comunidad Andina, que no necesariamente son dictadas pues por unos fenómenos jurídicos como la supranacionalidad,
por los congresos de la República de los Estados. Son normas totalmente vinculantes, con fuerza de ley, con sus efectos directos, que se aplican en nuestros territorios estatales. Las leyes y decretos tanto del derecho de autor como de la propiedad industrial se realizan con base en los acuerdos y tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por lo que hace que la mayoría de países en el mundo realizan la protección de forma similar y con mecanismos para la cooperación internacional en caso de pleitos jurídicos por fuera de las fronteras de su territorio. La normativa aplicable en Colombia en materia de propiedad intelectual corresponde a decisiones de la Comunidad Andina de Naciones. Es necesario tener en cuenta que existe una autoridad local y un procedimiento de registro autónomo independiente a la normatividad de la Comunidad Andina de Naciones. Doctor Alejandro, es muy importante tener conocimiento, por ejemplo, los pequeños empresarios como el sombrero aguadeño, los que venden los corchos, empresas de Neira que son microempresarios, el café, esas marcas, ¿qué tenemos conocimiento o qué deben de hacer como para registrarlas? ¿Qué se debe hacer? Bueno, digamos que ahí en ese tema también hay una confusión, ¿sí? Y se ve incluso en la pregunta cuando habla de que el café de Colombia o el sombrero aguadeño son marcas o son denominaciones de origen. Resulta que dentro de la categoría de signos distintivos de estos bienes que protege la propiedad industrial están las denominaciones de origen. Las denominaciones de origen también tienen una función, digamos, un poco análoga a la de las marcas, un poco similar a la de las marcas, que es identificar un producto, ¿sí? Pero la denominación de origen, como su nombre lo sugiere, ¿sí?, indican la procedencia geográfica de ese producto. Entonces, pues no es lo mismo el café de Colombia que el café de Panamá. No es lo mismo ni en términos de procedencia geográfica, ni tampoco en términos de calidad, ¿sí? El sombrero aguadeño se supone que solamente debe ser producido y fabricado en Aguadas Caldas, porque es una denominación de origen. Entonces, la denominación de origen es ese producto, sí, que tiene esa protección como signo distintivo, que por unas características especiales de fabricación hacen que sea un producto de mucha calidad, muy apetecido dentro del mercado, muy valorado, ¿sí? Ciertamente más costoso que cualquier otro producto, o sea, no vale lo mismo un sombrero de cualquier otra región o producido en cualquier parte que el sombrero de Aguadas, porque pues tiene ese plus de protección como denominación de origen, y que esa denominación de origen le protege todo el proceso artesanal de fabricación. Por eso es tan importante que las entidades y que el Estado promocione esta denominación de origen, porque este sería un producto que, si se exporta y se les apoya a los productores del sombrero aguadeño, pues le va a generar unos buenos ingresos a tejedoras que son de bajos recursos, a personas que están en cooperativas de los productores o de los fabricantes del sombrero de Aguadas, y que van a lograr, y que el deber ser es que puedan exportar y que puedan cotizar muy bien este producto dentro del mercado. A nivel mundial son famosos las denominaciones de origen, por ejemplo, en materia de licores, como lo es el tequila de México o la champaña francesa, en esta gama o los whiskies de Escocia, que obviamente son productos que están protegidos como denominación de origen y que son bien cotizados dentro del mercado. Entonces es bien importante. El ejemplo del corcho de Neira pues sería todavía no una denominación de origen, pero sí un producto que se está fabricando en un área geográfica del eje cafetero, que es el municipio de Neira Caldas. Y por qué no pensar en un buen proceso de gestión y de agremiación de los productores de corcho de Neira, de que pueda llegar a ser una denominación de origen. Sería bien interesante. Entonces es clara la diferencia entre denominación y marca. Doctor Alejandro, es muy importante los artistas, tanto de nivel municipal, departamental, a nivel nacional, ¿qué trámite deben de hacer ellos, ante qué entidad,
para que sean protegidos sus derechos de autor? A ver, el tema de los artistas, como usted lo indica, cabe normalmente en una tipología de la propiedad intelectual que lo indicaba al inicio del programa, que es o son los derechos de autor y derechos conexos, a través del cual se protegen las obras musicales y todas las composiciones pues literarias, una composición, una letra, ¿sí? Pues protege ese derecho de autor, o le da la titularidad sobre la composición a ese coautor. El músico de pronto va a aportar el tema de los acordes y la estructura musical como tal, también es coautor dentro de esa obra y normalmente se protegen a través de la categoría de derechos de autor, que tiene un régimen especial en nuestra legislación, les decía, que corresponde a la decisión 351 del 93 de la Comunidad Andina de Naciones, y una norma un poco anterior en el caso colombiano, que es la ley 23 de 1982, bueno, y un conjunto de decretos reglamentarios, pero principalmente estas normas. Por regla general, los autores o compositores, ¿sí?, tienen protegida su creación intelectual durante el tiempo de su vida, ¿sí?, durante su vida y hasta 80 años después de su muerte, que se pueden realizar esas explotaciones, o que los derechos de autor a título de derechos patrimoniales les dan el derecho a explotar sus obras, a comercializarlas, a difundirlas, a transformarlas, como cuando venden, por ejemplo, autores muy famosos de una novela, que luego la venden para que ese guión o esa novela sea llevada al cine o a la televisión, entonces hacen uso de una explotación económica. Pero también, y para finalizar, es importante conocer que un artista puede registrar su nombre, ¿sí? No sé, Luisito Muñoz, bueno, cualquiera de los que vemos acá en Telecafé, mostrando sus obras, ¿sí?, sus creaciones o sus producciones, pueden registrar su nombre como marca, ¿sí?, para no solamente comercializarse como un artista o como dentro de la gama de servicios de entretenimiento que tiene el tema marcario, sino también obviamente para comercializar de pronto productos que como artista, uno ve muchos artistas que venden, por ejemplo, perfumes o venden lencería, otras venden queratina, ¿cierto? Registran su marca, ¿sí? Y eso es bien importante porque también lo pueden hacer los artistas. Entonces, con este tema quería abordar de manera muy general, a través de esta metodología de preguntas y respuestas, este tema de la propiedad intelectual, y esperamos que sea como un abrebocas para que ustedes, nuestros televidentes, los que nos siguen por las redes sociales, formulen sus preguntas en materia de propiedad intelectual, cómo puedo proteger a mi empresa a través de la propiedad intelectual o industrial, los productos, qué situaciones les ha acontecido. Esperamos todas sus preguntas por las redes sociales, los artistas, las personas que componen, los que son influencers, etcétera, etcétera, pueden encontrar lógicamente en la propiedad industrial o en la propiedad intelectual una forma de proteger sus derechos y desde luego de garantizar ese activo económico para el negocio o para la empresa que tienen implementada o el proyecto de emprendimiento que quieren crear. Muchas gracias a ustedes por estar en esta emisión hoy de AFC Consultorio Jurídico Más Cerca de la Gente, y nos vemos en la próxima emisión. Recuerden seguirnos por las redes sociales y ver nuestros programas, no solamente en Telecafé, sino por YouTube, ¿sí?, y también en nuestra página de Instagram.